Segundo bloque de debates por Canal U. Seguimos hablando en este día de las mujeres. Desde la reforma hasta nuestros días, se han cumplido hace poquito, el 15 de junio, 100 años de la reforma universitaria, hito histórico de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Y queríamos empezar, te frené en el bloque anterior, Ana, porque quería empezar mostrando este gráfico que tenemos ahí ya en pantalla, en donde se puede ver un poquito la evolución del ingreso de las mujeres. Bueno, lo vemos muy acotado, incluso hasta... Eso comienza en 1884 y lo vemos muy acotado hasta pasado 1925, recién comienza a elevarse un poco el ingreso de la mujer. Hay que contar que, según datos estadísticos que decía Jacqueline Basalo, más o menos eran 5 mujeres integrantes de diferentes carreras, 5 egresadas, perdón, había hasta el momento de la reforma, ¿no? Digo, sí. Pensándolo en el número general, poco, ¿no? Muy poco. Sí. Muy poco. Vos hablabas de carreras y hay otra pestaña ahí que tenemos ahí arriba, si la puede poner en pantalla, que dice graduadas por disciplina. Y ahí marcaste una cuestión interesante en cuanto a el tipo de carreras que se daban. Un panorama de eso, Ana, que vos decías recién, de lo que vos decías recién. Sí, yo me refería a pocos años posteriores. Todavía, como decía Jacqueline, ahí las primeras, digamos, hay pocas facultades, hay 3 nada más, para la época de la Reforma, y después van entrando como cuentagotas las otras carreras. Yo recuerdo haber leído un texto de Marina Weissman, digamos, es arquitecta, donde ella contaba su ingreso a la Facultad de Arquitectura, donde ella dice, bueno, éramos 2, y carrera totalmente masculinizada, si las había, ¿no? Entonces ella cuenta, bueno, que si bien no eran, digamos que eran respetadas, pero directamente les eran indiferentes, les pasaban por el lado y ni las saludaban, les ignoraban. Y recuerdo también una vez hice una entrevista y esta mujer me contaba que su madre había tenido que pedir permiso presidencial para inscribirse en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba, de la década del 40, 30, 40. O sea que había todavía, digamos, esto que hablábamos antes, algunas profesiones o algunas carreras donde estaba bien visto, entre comillas, que las mujeres se insertaran porque era parte de una extensión natural de su función de cuidadora, de madre, de esposa. Y otra cosa era ya empezar a querer ocupar espacios que, digamos, reservados un poco más o lo que los varones creían que era un ámbito en el cual no debía haber más mujeres. Entonces yo pensaba, digo, con un trabajo posterior que hicimos con unas compañeras, como en la década del 60 y del 70, que se produce como la masificación de la universidad y del ingreso de las mujeres a la universidad, se sigue reproduciendo todavía esta idea de que había ciertas carreras donde, digo, es una idea que no es que se comparta, sino que por la misma forma de organización de la sociedad o de las carreras en las cuales uno se va sintiendo más cómodo, las mujeres empiezan a ocupar algunas carreras que se vuelven rápidamente femeninas, psicología, trabajo social, ahora, que es... Me interesa en eso también, pero estamos hablando del ingreso a las carreras, pero después hablar de cumplir la función docente, tiene muchos años posteriores, ejercer la profesión de la que habían sido egresadas, digo, eso tarda muchísimos años también, ¿no? En esto de la evolución de la mujer, no solamente el poder ingresar a la unidad académica, sino después poder cumplir esa profesión en la sociedad también, ¿no? Eso se da, digamos, bueno, no es ajeno Córdoba a lo que se vive a nivel mundial, Patricia, ¿no? No es ajeno, y efectivamente el problema del egreso y de la inserción laboral de las mujeres también hay una diferencia importante. Es decir, que aún en las humanidades donde somos muchas mujeres, siempre el mercado de trabajo es más permeable a los varones que a las mujeres, por un lado, y también es muy importante hoy por hoy lo que llamamos la brecha salarial. Vale decir que al mismo trabajo las mujeres ganamos aproximadamente en la Argentina un 37% menos.
sin que por ello haya una diferencia en la calidad del aporte que hacemos en nuestras prácticas profesionales. Pero bueno, nada, siempre las mujeres hemos estado en las humanidades y eso tiene una explicación, según dicen las feministas, que está bien fundamentado allá hace bastante tiempo, cuando el trabajo reproductivo y el trabajo productivo se fueron separando. Mientras hombres y mujeres trabajábamos juntos en los trabajos reproductivos, es decir, teniendo los hijos, cuidando la casa, haciendo las tareas cotidianas, cuando no había una valorización distinta, tanto mujeres como hombres compartíamos el mismo espacio social. Cuando esto se fue separando y las mujeres nos quedamos en los espacios reproductivos, y el espacio reproductivo no era un espacio donde hubiera un valor de trabajo, no se nos pagaba por ello, y los varones quedaron en el trabajo, entonces, bueno, el desbalance en términos de lo que la sociedad valoraba más el trabajo externo que el interno, trae como consecuencia la naturalización de que cuidar la casa, poner la ropa en el lavarropa y hacer la comida, que todos decimos, llegamos y en un momentito lo hacemos. No. Eso tiene un valor, que es un valor hora de trabajo, un valor también de calidad, porque no es lo mismo hacerlo con onda, con aprecio, con amor, que hacerlo como un trabajo. Entonces, en ese punto, la sociedad no valoriza la importancia que tiene el ámbito privado y el ámbito de lo reproductivo. Entonces, bueno, luego que profesionalizamos ese ámbito reproductivo, lo que encontramos son a las mujeres como cuidadoras, a las mujeres, digamos, en las humanidades, como docentes, decías, como educadoras, que sería como la profesionalización de nuestro trabajo como reproductivo. Pero el problema está allí. ¿Por qué los hombres no pueden educar? ¿Por qué los hombres no pueden hacer estas otras cosas? Y viceversa. Es decir, está naturalizado algo que en realidad cualquiera de nosotros, hombres, mujeres o diversos, podemos hacer. No, nos fuimos a 1918, pero hubo un debate muy interesante que se dio en Córdoba en 1998, 80 años después de la reforma. Algunos de los argumentos creo que ustedes los recordarán, porque fue un debate público muy interesante, que fue el ingreso de mujeres al Colegio Montserrat. 1998, sacamos una postilla de eso, que también lo analizaban nuestras colegas. Vamos a verlo y volvemos. Es interesante recordar también las discusiones de ese momento, ¿verdad? Particularmente recuerdo algunos de los argumentos que esgrimían los estudiantes del Colegio Montserrat, por qué no querían compañeras mujeres, digamos, junto a ellos. Y uno de los argumentos, además de la tradición que era sostenido por algunos docentes y padres, era: nos van a distraer, no vamos a poder estudiar si nos acompañan en las aulas. Yo lo recuerdo perfectamente. Y otro de los argumentos era: no tienen baños. El edificio no está preparado estructuralmente, ¿no es cierto? Y va a haber que construir baños para las mujeres, ¿no? Me pareció muy interesante escuchar este tipo de argumentos, pues son argumentos, sinceramente, de tiempos coloniales, ¿no? La universidad se formó, se creó en tiempos en que había que formar, digamos, los sacerdotes que iban a componer los distintos espacios, ¿no es cierto?, de gobierno y de asesoramiento y de gobierno espiritual de la monarquía. Entonces, obviamente, era un espacio que iba a estar, por supuesto, vedado para las mujeres. Las mujeres en tiempos coloniales tenían otro espacio asignado, que era el convento, digamos. Entonces, eran espacios que iban en paralelo, ¿verdad? Cuando se inician los estudios de Derecho a finales del siglo XIX, tampoco estaba pensado ese lugar para las mujeres. Las leyes de Indias y las leyes castellanas prohibían el ejercicio de la profesión de abogado a las mujeres, no podían representar a terceros. Estaba prohibida por esta idea de la inferioridad de las mujeres, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esos resabios, esos discursos fueron quedando. La idea de la mujer seductora, la idea de la mujer que distrae, el objeto de atracción, ¿no es cierto? Bueno, eso fue perdurando a lo largo del tiempo. Claro, pero en el 97 era ya, se tornaban espacios de exclusión.
violación de derechos, digamos, de igualdad, clarísimos, digamos, que eran realmente inconcebibles, sobre todo pensando en espacios institucionales como el de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿verdad? Así que muchos de estos discursos construidos en tiempos coloniales y sostenidos a lo largo del tiempo y a lo largo de los siglos, obviamente que todavía persistían, ¿no es cierto?, en los años 90. Y yo me atrevería a decir que todavía persisten hoy en muchísimos ámbitos, ¿no? La justicia poco a poco se va despegando de estos discursos, ¿no? Sobre todo muchas veces aplicados en causas de violaciones, ¿no? La mujer seductora, la mujer que sale a la calle vestida de un modo, que provoca de algún modo, ¿no? Esos discursos, bueno, todavía están latentes. El patriarcado va cambiando de forma, va cambiando de discurso, pero todavía permanece entre nosotros, ¿no?, en esta sociedad actual. Bueno, hablaba Jacqueline Vassallo de algo que tenemos muy presente, creo que todos lo vivimos intensamente, ¿no?, este debate de la democratización de un espacio, digamos, en 1998, digamos, y algunos argumentos que, la verdad, decíamos, preocupan y que todavía siguen existiendo adentro de los ámbitos académicos, Patricia. Sí, sin duda, sin duda. Estos argumentos que hoy parecen como absurdos, no eran tan absurdos todos. Había algunos otros que estaban mejor construidos, pero hoy por hoy existen. Vale decir que para algunas tareas en la universidad se espera que sean varones, que los secretarios sean varones, llegar a los puestos de toma de decisión en la universidad para mujeres. Nos fue vedado la primera rectora, Carolina Escoto, es de hace muy pocos años, vale decir que... Casi a los 400 años de la universidad. Exactamente, entonces uno dice, no, bueno, pero ahora esos argumentos no los puede sostener nadie. Posiblemente los argumentos la gente se avergüence de decirlos, pero la práctica política nos muestra con claridad que las mujeres no tenemos las mismas oportunidades que los varones. Entre las deudas que hay todavía, avances y deudas, te preguntaría, dentro de la universidad. Hay muchas deudas, tenemos muchas deudas con las mujeres trabajadoras, tenemos muchas deudas con los sectores excluidos, las mujeres centralmente porque rápidamente son expelidas de cualquier sistema, y también con nuestras profesoras, con nuestras no docentes. Creo que las deudas son muchas, es decir, tener presente que el sistema universitario se ha transformado en más inclusivo, pero a su vez, sin duda, llegar a los lugares, avanzar en la carrera, no es lo mismo para una mujer, para un varón. También es cierto que hemos avanzado mucho en la compatibilización de roles entre lo privado y lo público. Uno de los problemas que tenemos las mujeres es que adentro de la familia, adentro del ámbito cotidiano, no sabemos negociar, no podemos negociar en igualdad de oportunidades con los varones. No estoy hablando solamente con los varones, el marido o el padre, sino también con los hijos, a los cuales muchas veces les damos tareas diferenciales si son varones o si son mujeres. Entonces, en ese punto, la necesidad de establecer una negociación de igual a igual al interior de la familia nos va a permitir, digamos, salir al espacio laboral con mayores posibilidades, con un contexto que nos permita hoy por hoy llegar a hacer una carrera, la carrera que querramos, porque en realidad no hay que hacer una carrera, hay que tener capacidad y posibilidad de tomar una decisión en relación a lo que uno desea que no esté fuertemente sesgada por los estereotipos de género. Ana. Sí, pensaba en esto que venía diciendo Patricia y en esto de las posibilidades, pensaba en lo que veníamos hablando antes de qué hacían las mujeres una vez que se recibían, cuáles eran sus posibilidades de seguir proyectándose profesionalmente, ¿no? Y siempre está esto que la economía feminista llama el techo de cristal, ¿no? O sea, poder ascender hasta un cierto lugar donde después ya no es posible subir un poco más, y no porque haya en sí mismo un impedimento legal o digamos, en términos de estatuto ni nada, sino que cuando nos desarrollamos profesionalmente, cuando intentamos hacer nuestros doctorados y avanzar un poco más, justo estamos en una edad en la cual se vincula, digamos, con una edad digamos, de poder reproducir, de ser madres. Entonces,
eso genera, y como decía Patricia, ¿no? Todavía falta que nosotras mismas nos hagamos cargo de poder generar vínculos más igualitarios con nuestras parejas dentro de la familia para poder después avanzar en términos de profesionales. Pensaba allá a principios del siglo, a mediados del siglo, ¿no? O sea, muy pocas doctoras, casi no existían. Claro. El doctorado para las mujeres era algo casi impensado. Y se ha avanzado mucho, también en términos, por ejemplo, de organismos públicos, como es CONICET. Después, ahora sacaron las restricciones por la edad, pero hace muy poquito las mujeres que habían sido madres tenían como una prórroga de 1 o 2 años más por cantidad de hijos. Se había logrado, digamos, que se modificaran los estatutos en ese sentido para poder, digamos, que aquellas que habían sido madres pudieran recuperar el tiempo que habían dejado por los embarazos, por los partos. Creo que se ha avanzado mucho, pero todavía falta terminar de afinar estas cuestiones en torno, por ejemplo, a los protocolos de violencia, lo que es abuso sexual y abuso, digamos, o violencia de género que no solamente es una cuestión de una violación, una directa, sino de violencia psicológica y de violencia de otros tipos que se ejerce bastante de los profesores por ahí varones hacia las alumnas, digamos. Hay que afinar un poco los mecanismos para poder sancionar ese tipo de conductas y que la universidad también se ponga como no en la vanguardia, pero que se ponga también como a tono de los debates, igual todo lo que tiene que ver con el debate por el aborto, están a favor o en contra, ¿no? O sea, pero que el debate sea respetuoso, que se establezcan los mecanismos y que también se incorpore la perspectiva de género en las cátedras. Eso en las cátedras, en las carreras, es algo que falta mucho todavía por hacer, que se incorpore la sexualidad como un tema, lo que reclamamos, digamos, de educación sexual integral en las escuelas, en la universidad, falta muchísimo todavía. Yo hablo desde historia, por ejemplo, Seguro. muy poco, muy poco es lo que se ha avanzado en la Universidad de Córdoba. Hay otros lugares que tienen muchas más, digamos, centros dedicados a los estudios de las mujeres, la diversidad sexual, de la masculinidad también, preguntarnos por la masculinidad. Y la Universidad de Córdoba viene muy atrasada en esos temas. Más que interesante el aporte, el pequeño granito también es seguir hablándolo y poder discutirlo Claro que sí. en algunos programas, ¿no? Sí. Era un poquito la idea. Muchas gracias a las dos por estar aquí, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de otro de los centenarios que se ha cumplido de nuestra reforma universitaria, pero es el centenario del Manifiesto Liminal, la publicación de ese documento histórico que quedó para la posteridad. Ya volvemos.